El rugido de la multitud en el foro, el olor de sangre de la arena gladiatoria y el silencio de los cuarteles, todo esto era el rostro del Imperio Romano en tiempos de disciplina severa. Pero imaginen otra cifra: 6.000 hombres vestidos con armaduras idénticas y una orden que decidía su destino. La pregunta que se planteó ante ellos: ¿obedecer o morir? La historia conoció muchas masacres, pero rara vez el propio emperador levantó la mano contra su propio ejército. ¿Qué debía ocurrir para que toda una legión quedara condenada? La respuesta a esta pregunta se oculta en uno de los instrumentos más terribles de la disciplina militar romana. Los autores antiguos como Suetonio y Dion Casio escribieron que la disciplina en el ejército era tan despiadada como la espada del enemigo. En Roma existía un método especial de castigo: la decimación. Esta palabra significaba la destrucción de cada décimo en una unidad, si ésta mostraba cobardía o rebelión. Pero las fuentes insinúan que en casos raros la ira del emperador podía requerir mucho más. Imaginen una formación de legionarios: rostros quemados por el sol, hombros ceñidos por correas, en el pecho pesadas placas de armadura. Esta armadura se llamaba lorica segmentata, un conjunto de tiras de hierro que pesaba alrededor de 9 kilogramos. Los guerreros estaban acostumbrados a llevar esta carga durante horas, pero mucho más pesada era la carga del miedo ante la sentencia. Para un soldado de Roma, el miedo al castigo no era menor arma que la espada en su mano. Y he aquí ante nosotros el cuadro: una multitud de hombres encadenados en hierro, que saben que el propio imperio les ha dado la espalda. Cada corazón late como un tambor, y cada uno comprende: salvarse es imposible. ¿Pero por qué? Para entender, es necesario volver a los eventos que se desarrollaron después de la catástrofe que golpeó la autoridad de Roma. Después de derrotas y humillaciones, los emperadores buscaban no solo enemigos fuera, sino también culpables dentro. Una legión que había perdido el honor se convertía no simplemente en una carga, se transformaba en una amenaza, pues el ejército era el soporte del poder, y si mostraba debilidad, el imperio se agrietaba desde dentro. Los soldados que se negaron a cumplir la orden violaron el juramento de lealtad, Sacramentum. Este juramento los vinculaba no solo con el comandante, sino con el propio Estado. Su violación se consideraba no una falta, sino un sacrilegio. Cuando miles de guerreros olvidaron esto, el emperador hizo una elección que entró para siempre en la historia. Ante nosotros no es simplemente un castigo, esto fue un acto de intimidación, un golpe al corazón del ejército, un recordatorio a cada legionario: nadie está por encima de la disciplina, ni siquiera toda una legión. Y ahora, ante el espectador surge la pregunta: ¿qué sentía un soldado sabiendo que el imperio se disponía a borrarlo junto con miles de compañeros de armas? Para responder es necesario ver cómo exactamente se preparaba esta ejecución. Por delante, el camino a través de sangre y hierro, donde cada paso llevaba a los legionarios a la última formación de sus vidas. El ejército romano era una máquina donde cada tornillo tenía su lugar y función, pero cuando esta máquina se rompía, las consecuencias resultaban más terribles que cualquier derrota en batalla. Los historiadores señalaban que la disciplina era el nervio principal de la legión. Si un nervio se pudre, el emperador estaba dispuesto a cauterizar toda la carne. Antes de que sonara la sentencia, comenzó la preparación. No era espontánea. Esto era un ritual de miedo cuidadosamente calculado. Las tropas se reunían con armamento completo en la plaza de armas, donde cada uno debía ver los ojos del compañero. Esta plaza podía albergar hasta 6.000 personas, y cada paso sobre las losas de piedra resonaba con un eco, como si la propia tierra gimiera bajo el peso del hierro. Aquí, el emperador o su legado anunciaba la decisión. El legado
Este es el comandante supremo de la Legión, representante directo de la voluntad del soberano. No tenía derecho a discutir la orden. Su voz sonaba firme, como piedra cortada, pues de esta voz dependía el destino de miles. Los romanos llamaban al propio proceso de castigo decimatio, pero en caso de motín masivo se aplicaba un principio mucho más cruel, la muerte de toda la unidad. El solo pensamiento de esto convertía la respiración de los soldados en un jadeo seco, pues sabían, detrás de cada uno estaba no solo un compañero de armas, sino también una familia, esposa, hijos. La pérdida de la legión significaba que estas familias perderían no solo a los proveedores, sino también el honor y la protección. Imaginen el cuadro: filas de legionarios, formados en perfecta línea recta, escudos pegados a las piernas, lanzas hasta el temblor en las palmas, el sonido metálico de las cotas de malla, el crujido de las correas y el seco chasquido de las antorchas rompen el silencio nocturno. Sobre ellos parpadea el estandarte con el águila, Áquila. Esta águila era el símbolo del alma de la legión, de su corazón sagrado. Perder el águila se consideraba una deshonra, peor que la muerte. Y ahora el propio símbolo, alzado sobre las filas, miraba hacia abajo a los condenados, como un juez a los culpables. Los soldados llevaban sobre sí alrededor de 25 kilogramos de equipo, espada, gladius, escudo de casi 10 kilogramos de peso, armadura, reserva de comida y cantimplora con agua. Esta carga hacía sus marchas tormentos casi infinitos, pero hoy el arma no salvaba, se convertía en burla. La espada, creada para matar al enemigo, ahora se preparaba para matar al vecino de fila. Dentro de la legión reinaba una atmósfera especial de expectación. Los centuriones, comandantes de centurias, caminaban a lo largo de las filas. Sus voces sonaban sordas. Sabían que ahora su palabra no salvaría a los soldados. Veían cómo temblaban los dedos de los jóvenes reclutas, cómo los veteranos, que habían pasado por decenas de campañas, miraban al suelo sin atreverse a levantar los ojos. Todos tenían ante los ojos la misma imagen: la muerte, no en el campo de batalla, sino en manos de compañeros. Los historiadores señalan, el castigo nunca era instantáneo. Lo preparaban con cálculo frío. A los soldados les daban pan y agua, la última ración. El hielo en el estómago se hacía más fuerte cuando los tribunos, comandantes menores que ascendían en el servicio, comenzaban a leer la lista de nombres. En caso de decimación, cada decena sacaba la suerte, pero ese día los rumores decían que la suerte no era necesaria, la ejecución tocaría a todos. Y este conocimiento mataba la esperanza. Los datos arqueológicos muestran que en los lugares de tales ejecuciones encontraban fosas con huesos, cuidadosamente dispuestos en filas. Esto no era una batalla caótica, esto era el orden de la muerte, el orden romano, llevado al límite. Así el imperio mostraba, la disciplina está por encima de la vida. En tales minutos la legión dejaba de ser una unidad de combate y se convertía en la sombra de sí misma. El espectador puede preguntarse, ¿qué es más terrible para un soldado? ¿Morir en batalla por mano del enemigo o caer por la espada del hermano de armas? Pero el ejército romano conocía la respuesta. El miedo de la sentencia interna siempre fue más fuerte que el miedo del enemigo externo. El silencio de la plaza resonaba. Los guerreros oían la respiración unos de otros, como suspiros de muerte. Y cuando las antorchas arrojaban destellos sobre las frías hojas de los gladios, cada uno comprendía. No había vuelta atrás. Pero la propia ejecución aún no había comenzado. Por delante estaba lo más terrible, el momento en que la disciplina y la sangre se fusionarían en un solo golpe, del cual se estremecería todo el ejército, y precisamente allí, al comienzo de la ejecución, la historia adquiere una escala inhumana.
El amanecer sobre el campamento de la legión llegaba lentamente, como si el propio día no quisiera ver lo que debía ocurrir. El cielo se teñía de color rojo, como si de antemano advirtiera sobre el mar de sangre. Miles de guerreros estaban en formación, dispuestos por cohortes. La cohorte, esta es una unidad táctica de aproximadamente 500 soldados, el ladrillo principal de la legión. Ahora, estos ladrillos no debían proteger el imperio, debían ser quebrados. Según las fuentes de Tácito y Dion Casio, tales castigos comenzaban con silencio absoluto. Los comandantes ordenaban de poner las armas, y el sonido de las espadas cayendo al suelo era como el golpeteo de clavos en la tapa del ataúd. Los guerreros sabían, sus gladios ya no les servirían para la victoria, se convertirían en instrumento de ajuste de cuentas interno. El tribuno salía adelante y leía en voz alta la acusación. Hablaba de la violación del juramento, de la deshonra, de que la legión había mostrado cobardía o había desobedecido una orden directa. Cada palabra cortaba el oído más fuerte que el golpe de látigo. Los soldados sabían, ninguna justificación sería escuchada. Sacramentum, el juramento que daban a Roma y al emperador, era sagrado. Su violación se consideraba traición no solo al ejército, sino a los propios dioses. Imaginen cómo una masa de 6.000 permanece en espera, y cada uno se siente menor que una mota de polvo. El entrenamiento de muchos años, decenas de campañas, batallas con bárbaros, todo desapareció en un instante. Dentro de la legión reinaba silencio, y solo los corazones latían al unísono. Este ritmo era más terrible que los tambores de guerra. Y he aquí la primera orden: salir adelante. De cada grupo sacaban a varias personas. En la decimación ordinaria, la suerte determinaba a las víctimas. Pero si el emperador decidía destruir toda la legión, la suerte perdía sentido. Todo lo que quedaba, la condena. Los soldados debían ejecutar ellos mismos la sentencia. Aquellos que permanecían en formación golpeaban y remataban a sus compañeros con porras y piedras antes de asestar el golpe final con la espada. Esto se hacía intencionalmente. Roma exigía que el miedo y la culpa recayeran sobre los hombros de todos. Matar al enemigo es valor. Matar al hermano es trauma eterno. Precisamente este trauma debía templar a los demás legionarios para que el pensamiento de rebelión nunca más surgiera. Las descripciones de los autores antiguos pintan un cuadro terrible. La sangre corría por la tierra, convirtiendo el polvo del campamento en barro pegajoso. Los gritos de las víctimas desgarraban la formación, pero nadie tenía derecho a volverse. Los centuriones vigilaban que cada uno participara. Si alguien intentaba retroceder, a él mismo lo arrojaban a las víctimas. Imaginen el olor. El hierro de la sangre se mezcla con el humo de las antorchas, la piel se quema del calor de las armaduras, en la garganta se reseca. Esto no era simplemente un acto de castigo, esto era destrucción ritual, donde el miedo se convirtió en el arma principal del imperio. Según los hallazgos arqueológicos, en los lugares de tales ajustes de cuentas encontraban huesos en los que había huellas de golpes no solo de armas afiladas, sino también de objetos contundentes. Esto confirma que las víctimas no siempre morían inmediatamente. Las remataban lentamente, sistemáticamente, de modo que el espectáculo se grabara en la memoria. Pero lo más pesado no estaba en los propios golpes, lo más pesado era el silencio de aquellos que aún permanecían vivos, pues sabían, su turno estaba aún por delante. Los ojos de los legionarios se encontraban, y en cada mirada había un reconocimiento silencioso. Morimos no como guerreros, sino como víctimas de nuestro propio ejército. En ese momento Roma mostraba una paradoja monstruosa.
El imperio que construía caminos por miles de kilómetros, acueductos, ciudades y templos, podía en un instante convertirse en verdugo de sus propios hijos. Y precisamente esta cruel dualidad la hacía fuerte, pero aún más terrible era que por delante esperaba la culminación, el momento en que la ejecución dejaba de ser selectiva y se convertía en exterminio total. Esto era un golpe del cual se estremecieron incluso aquellos que se encontraban lejos, fuera de los límites del campamento. Cuando los primeros cuerpos se desplomaron en la tierra, parecía que la propia tierra se estremeció del peso de las armaduras y la carne humana. Pero esto era solo el prólogo. Pronto la ejecución adquirió una escala inédita. Ya no decenas y no cientos, miles de personas comprendían. Su turno era inevitable. Las fuentes informan que precisamente en tales momentos la ira del emperador alcanzaba el límite y la ejecución dejaba de ser simbólica. Se convertía en arma de intimidación dirigida a toda Roma. Los soldados, formados en cohortes, permanecían bajo el siniestro signo del águila. Aquila, el estandarte sagrado de la legión, fijado en un asta larga, se alzaba por encima de todo lo que ocurría, como un testigo frío. El águila de oro o plata brillaba bajo los rayos del sol y parecía como si el propio Júpiter mirara la ejecución de sus hijos. Perder este símbolo se consideraba deshonra peor que la muerte, pero hoy el propio destino de la legión era peor que cualquier deshonra. El castigo adquiría un ritmo estrictamente determinado. Cada cohorte alternadamente era llevada a la plaza de armas. Los centuriones, comandantes de centurias, daban la señal y comenzó lo que los romanos llamaban supplicium. Este término designaba no simplemente castigo, sino tormento llevado al límite. Los guerreros se golpeaban unos a otros con piedras y porras, remataban con espadas y lanzas. Cada golpe resonaba con eco en el silencio del campamento. El cuadro era más terrible que cualquier batalla. En la guerra la muerte llegaba rápido, el escudo no resistió, la lanza encontró el objetivo y el hombre caía. Aquí, en cambio, la muerte se alargaba. Los soldados sabían que mataban a amigos con quienes habían compartido pan, agua y noches frías de campañas. Los ojos de las víctimas se encontraban con las miradas de los verdugos, y en esas miradas había más dolor que en los propios golpes. Tácito escribió que tales castigos debían infundir horror no solo a los soldados, sino también a las generaciones futuras. El ejército se convertía en espectador de su propia perdición. El silencio se interrumpía solo por gemidos y el golpe sordo del hierro. El sol se alzaba cada vez más alto, el aire se volvía caliente y pesado, y el olor de la sangre se mezclaba con sudor y polvo. Las pérdidas se medían no solo en vidas, cada soldado muerto era portador de experiencia. Un veterano que conocía decenas de trucos militares se convertía en un cuerpo sin nombre. Pero para Roma esto era secundario, lo principal era mostrar, la disciplina está por encima de la razón, el miedo por encima del talento, la orden por encima de la propia vida. Imaginen el movimiento de la columna en un día ordinario. Cada paso del legionario está medido, las lanzas dirigidas hacia adelante, los escudos unidos en muro. Esto se llamaba testudo, tortuga, formación en la cual los soldados se cubrían unos a otros con escudos, formando una cúpula de hierro. Pero hoy no había ninguna tortuga. La formación no protegía. La formación destruía. Cada soldado no era defensor, sino verdugo. Los hallazgos arqueológicos muestran que, después de tales ejecuciones, los campamentos había que reconstruirlos de nuevo. La tierra estaba empapada de sangre. Las hogueras ardían durante días para limpiar el aire. A veces enterraban los restos en fosas comunes sin nombres.
A veces los dejaban bajo el cielo abierto para que incluso después de años el espectáculo dijera: esto es lo que espera a quienes desobedezcan. La culminación de la ejecución no era solo destrucción física, esto era un golpe psicológico. Los que quedaban vivos, si algunos quedaban, ya nunca volvían a ser los mismos, se convertían en instrumentos de miedo, portadores de horror, que debían contar a otras legiones lo que había pasado. Precisamente así, Roma extendía la disciplina, no con leyes, sino con memoria de sangre. Ese día, la ejecución duró horas. El sol se inclinaba hacia el ocaso y la plaza estaba sembrada de cuerpos. El color rojo en la tierra ya no se distinguía del color de los estandartes. Los gritos se acallaron y llegó un silencio que helaba la sangre. La legión ya no existía como unidad militar, se había convertido en ceniza, en memoria, en símbolo de que nadie puede desafiar el poder del emperador. ¿Pero qué pasó después? Pues incluso después de tal horror, Roma no se detuvo. El imperio continuó las campañas, construyó ciudades, libró guerras, y precisamente en estas consecuencias se revela la verdadera escala de la tragedia, pues la ejecución de una legión cambió el destino de todo el ejército. Cuando sobre el campamento descendió la noche, la ejecución había terminado. La tierra, sembrada de cuerpos, recordaba un campo de batalla, solo que el enemigo no existía. Roma se había matado a sí misma. Los guerreros que sobrevivieron a este espectáculo ya nunca pudieron mirar la espada y el escudo como antes. En su memoria quedaron no las victorias sobre germanos o partos, sino los ojos de compañeros que remataron con sus propias manos. Las fuentes antiguas subrayan: después de tal ejecución, la legión dejaba de existir como una unidad única. O la disolvían completamente, o distribuían a los sobrevivientes por otras partes del ejército. Una legión que se había manchado con la deshonra no tenía derecho a continuación. Desaparecía de las listas como si nunca hubiera existido. Para los romanos esto era peor que la muerte, desaparecer de la memoria, perder el nombre y la gloria. Pero al mismo tiempo precisamente tales castigos fortalecían el poder. El emperador mostraba a todos: nadie está por encima de la disciplina. Incluso 6.000 hombres armados que habían pasado por decenas de campañas podían ser destruidos con una sola orden. Esta demostración de fuerza actuaba no solo sobre los soldados, sino también sobre los senadores, y sobre las provincias, y sobre los enemigos del imperio. Los soldados que presenciaron la ejecución regresaban a sus campamentos como sombras. Ya no discutían, no murmuraban, no se negaban a cumplir órdenes. Sus corazones estaban encadenados en la misma coraza de hierro que sus cuerpos. Sabían: si una vez el emperador pudo borrar toda una legión, podría borrar a cualquiera de ellos. Desde el punto de vista militar, la consecuencia era doble. Por un lado, la disciplina se volvió férrea. Los soldados obedecían incluso las órdenes más absurdas. Por otro lado, el ejército perdió una enorme cantidad de guerreros experimentados. Los veteranos que podrían haber enseñado a los reclutas estaban muertos. Pero Roma era tan rica en recursos humanos que se permitía tales pérdidas. Las provincias anualmente suministraban nuevos reclutas y la rueda de la guerra continuaba girando. El término que define el resultado de tales eventos: exemplum. Esta palabra en Roma significaba ejemplo o lección. El imperio usaba la muerte de la legión como exemplum para todos los demás. La muerte se convertía en lección visual, en monumento a la disciplina, más terrible que cualquier ley. Los historiadores discuten si realmente el castigo afectaba a toda la legión o fue hiperbolizado por los autores antiguos. Unos consideran que fue ejecutado solo cada 10º, otros que en casos separados destruían unidades enteras. Pero los hallazgos arqueológicos de sepulturas masivas y testimonios de escritores antiguos muestran: los casos de ajuste de cuentas total realmente tuvieron lugar.
La influencia de tales eventos se sintió durante décadas. Las legiones se volvieron aún más sumisas, pero también más cerradas. Los soldados comenzaron a ver en el emperador no solo al padre del ejército, sino también a su verdugo. Este miedo convertía al ejército en instrumento de poder absoluto. Imaginen las consecuencias. Varios años después de la ejecución, la misma Roma continuó construyendo caminos, conquistando pueblos, organizando triunfos. En las calles de la capital, los ciudadanos aplaudían a los vencedores, pero en lo profundo de los campamentos militares, la memoria de esa noche vivía en cada susurro, en cada mirada. Esta era una cicatriz invisible en el cuerpo del imperio. Precisamente por eso, las consecuencias a largo plazo fueron no solo militares, sino también psicológicas. Los legionarios comprendían, no eran héroes, eran material desechable. El imperio podía glorificarlos un día y destruirlos otro, y este pensamiento, como veneno, penetraba lentamente en la conciencia del ejército. Pero la historia no terminó aquí. Pues la pregunta final permanece abierta. ¿Por qué el imperio estaba dispuesto a sacrificar miles de sus mejores guerreros por una sola lección? ¿Y qué dice esto sobre la propia naturaleza del poder? La respuesta se oculta en el punto final de esta historia, allí donde el desafío personal se dirige ya no al legionario, sino a cada uno de nosotros. La oscuridad que descendió sobre el campamento parecía más densa que la propia noche. Allí donde durante el día resonaba la formación, ahora había silencio mortal. La ejecución había terminado, pero sus ecos no se acallaban. Vivían en la memoria de aquellos que vieron cómo toda una legión desapareció ante sus ojos, como si nunca hubiera existido. Esto no fue simplemente castigo. Esta fue una lección, inscrita en la carne y sangre de Roma. Los historiadores señalan, tales ajustes de cuentas no fueron una explosión casual de ira, fueron parte del sistema que mantenía al imperio bajo control. Cuando el emperador daba la orden de destruir una legión, actuaba no solo como comandante, sino también como sacerdote, realizando un sacrificio. Pues el ejército para Roma no era simplemente una fuerza armada, este era el cuerpo sagrado del imperio. Y si una de sus partes se pudrían, la cortaban sin piedad, el término que mejor refleja la esencia de esta práctica, disciplina. Para los romanos esto era más que simplemente disciplina. Esta era una palabra que unía orden, obediencia, lealtad y disposición a morir por la orden. Sin disciplina, Roma no habría podido mantener tierras desde Britania hasta Mesopotamia, y por ella el imperio podía destruir incluso a aquellos que ayer mismo habían sido su escudo. Imaginen la escala, miles de guerreros, cada uno de los cuales llevaba sobre sí 25 kilogramos de hierro y cuero. Cada uno sabía formarse en tortuga de combate, cada uno había sobrevivido a decenas de batallas, y todo esto desapareció en un día. La legión que podría haber cambiado el curso de futuras guerras fue borrada con un trazo del poder. Es como si hoy destruyeran todo un ejército, armado con la última tecnología, solo porque una vez se negó a cumplir una orden. Los hallazgos arqueológicos de sepulturas masivas, donde los cuerpos están colocados en fila, confirman los relatos de los autores antiguos. Allí no hay inscripciones monumentales, no hay gloria ni triunfo, solo hay huesos, testigos silenciosos de que la disciplina de Roma era más valiosa que la vida humana. Y sin embargo, precisamente esta crueldad aseguró al imperio siglos de dominio. Las legiones que oyeron sobre esa ejecución ya no se atrevían a murmurar. El miedo se convertía en arma, no peor que el gladius. Como resultado, Roma continuó construyendo caminos, conquistando nuevos pueblos, creando ciudades, mientras la memoria de los ajustes de cuentas mantenía al ejército en marcos férreos. Pero, ¿cómo relacionarnos con esta historia nosotros, gente de la modernidad? En la antigüedad lo semejante se consideraba necesidad.
Hoy, en cambio, el pensamiento de que una orden puede costar la vida a miles causa horror. Y sin embargo, la esencia de la cuestión no está en la historia, sino en el hombre. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el hombre para conservar el poder? ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar el soldado para conservar la lealtad? Aquí se abre un desafío personal a cada espectador. Los soldados de Roma juraron servir hasta la muerte, y la muerte llegó no de manos del enemigo, sino de su propio imperio. Ahora la pregunta suena diferente. ¿Y qué habrías hecho tú si la orden fuera contra la propia esencia de tu conciencia? ¿Habrías podido obedecer sabiendo que esto lleva a la perdición? El final de esta historia es trágico, pero muestra lo que hace al hombre humano. Roma construía caminos, ciudades, leyes, pero se sostenía en el miedo. E incluso hoy, después de siglos, la memoria de la ejecución de toda una legión nos plantea la pregunta: ¿dónde pasa la frontera entre disciplina y humanidad? Y ahora, habiendo conocido esta historia, cada uno puede preguntarse: si yo hubiera estado en esa formación, entre 6.000 condenados, ¿qué habría sido más fuerte en mí? ¿El miedo a la muerte o el miedo a desobedecer la orden? Precisamente esta pregunta es la principal herencia de esa ejecución. No las piedras de los caminos, no las murallas de las ciudades, sino la sombra que yace sobre cada generación. ¿A qué es capaz el hombre por el poder? ¿Y a qué es capaz el soldado por el juramento?